¿Para qué necesitamos nosotros aprender la parte ósea, pelimetría, apéndice? Bueno, primero porque van a dar examen de anatomía. Espero que ¿de acuerdo? Y lo segundo, chicos, es porque ustedes en la práctica clínica lo que más van a ver es pediatría y ginecología. El 80% de sus consultas van a ser pediatría y ginecología. Bueno, y dentro de ginecología muy posiblemente vean mucho parto, sobre todo cuando ustedes hagan el servicio rural, urbano marginal, el SERUM, ¿de acuerdo? La gran mayoría de sus programas, o más o menos lo que ustedes van a tener que ver, son gestantes, ¿de acuerdo? Y aunque no lo crean, esto es trascendente, porque la estructura de la pelvis ósea nos va a determinar si el parto de esa mujer se va a realizar de manera normal, parto eudósico que le llaman, o sea, nacer por la vagina, ¿verdad? Salir por ahí, o si lo van a tener que derivar para una cesárea, porque hay alguna distocia o porque esa pelvis no es compatible con los diámetros de la cabeza del feto. Entonces, primero vamos a hablar de la cabeza del feto. La cabeza del feto va a tener diámetros. Imaginémonos así la cabeza del feto, ¿de acuerdo? Que tiene el cráneo. Sin embargo, esas estructuras no están osificadas, están constituidas por cartílago, ¿de acuerdo? Porque justamente el cerebro, la cabeza del feto tiene que crecer y seguir creciendo para que su cerebro también crezca. Nuestras osificaciones, nuestras suturas recién se consolidan a partir de los 12 o 14 años, más o menos. La cabeza tiene 12 o 14 años, la cabeza que va a tener el resto de su vida, ¿de acuerdo? Pero además esas suturas van a tener unos puntos de conjunción. Así nosotros sabemos que esta sutura, que es la sutura frontal, va a tener aquí la sutura interparietal y la conjunción entre esas se va a llamar brecma, ¿de acuerdo? Y del mismo modo tenemos que esta es la parte occipital. ¿Por qué lo digo? Porque justamente son algunos de los diámetros que nosotros tenemos en el examen. Nosotros tenemos en cuenta este diámetro, ¿de acuerdo? Que va del brecma, imagínense que acá está el frontal y acá están los parietales, del brecma a la parte occipital, ¿de acuerdo? Y tenemos otro diámetro que va a ser fronto-occipital, ¿de acuerdo? Transverso. Y tenemos un diámetro total de aquí hacia acá, ¿de acuerdo? El que más nos interesa es este, que mide 9,5 centímetros, ¿de acuerdo? Él no, bueno, ahora como que las cosas son un poco difíciles por nuestro ritmo de vida, pero yo me atrevería a decir que el 90% de los partos, el feto se presenta, la presentación es como el feto va a venir al planeta, ¿de acuerdo? El 90% de las veces el feto se presenta en un ángulo o una presentación brecmática, quiere decir que nace así, ¿de acuerdo? Y esto de acá, o sea, justamente la sutura brecmática, es lo primero que va a aparecer, lo primero que va a alumbrar al mundo, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. Lo anormal es cuando el bebito no viene así, o sea, no va a pasar, dense cuenta que este es el canal del parto, no va a pasar así, sino va a pasar así, ¿de acuerdo? O va a pasar así, de frente o de cara. Entonces, obviamente el diámetro de la cara ya no son 9,5 centímetros de diámetro, sino es mucho más, 11,5, 12,5 de acuerdo al tamaño del feto, ¿de acuerdo? Y también de cara mucho más grande de frente, ¿sí? Además, ustedes deben saber también que hay otra condición, que son los fetos macrosómicos. Lo usual, lo permisible, el percentil 95, nosotros cuando hablamos de niños y cuando hablamos de patología siempre nos referimos al percentil 95, que es más o menos lo normal, con lo que casi todos hacen, ¿de acuerdo? El parámetro de normalidad. Lo normal es que el feto pese aproximadamente 3,5 kilos, 3.500 gramos. Cuando ustedes tienen un feto que pesa mucho más de eso, más de 4 kilos, y estamos hablando de un feto macrosómico. Y cuando hay un feto que pesa mucho menos, pueden hablar de un feto microsómico. El problema es con los macrosómicos, porque
así como es grande, cesado, posiblemente también tenga la cabeza un poquito más grande. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas ustedes las deben tener en cuenta, porque lo que no va a variar es la pelvis de la madre. O sea, posiblemente el feto presente variaciones, pero la pelvis de la madre ya no va a crecer. La pelvis de la madre es una y es estática y es ósea, no se mueve. A lo mucho puede fracturar el coxis, en caso extremo de emergencia. Pero si es demasiado grande el feto, ni aunque fracturen el coxis, eso no lo van a solucionar. Entonces, lo primero que debemos recordar es que la cabeza, el diámetro desde su segmento bregmático es más o menos de 9,5 centímetros. ¿De acuerdo? Ya. Una vez que hemos recordado eso, vamos a poner por acá. Debemos reconocer las partes de la pelvis. Nosotros sabemos de que la conjunción de este estructura, o sea, ¿cómo se llama? El hueso coxal, ¿de acuerdo? Pero el hueso coxal está conformado por 3 huesos, que son el pubis, isquio y el ilion. Y a veces también le llaman a todo el hueso iliaco. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que debemos saber. ¿Saber qué es? El acetábulo. Bueno, en general, esto es el pubis, ¿de acuerdo? Este de acá es el borde superior del pubis. Este es el borde inferior del pubis. Cuando un pubis se articula con el otro mediante un cartílago fibroso que se va a llamar sínfisis, o sea, esto de aquí, la articulación de los dos pubis se va a llamar sínfisis. ¿De acuerdo? Obviamente este es el borde superior de la sínfisis y este es el borde inferior de la sínfisis, ¿verdad? Y esta es la cara anterior y evidentemente esta de acá es la cara posterior. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esto de aquí va a ser la rama ascendente. Puede ser la rama ascendente o descendente del pubis o la rama ascendente del isquio, porque esto de aquí es el isquio. ¿De acuerdo? ¿Esta qué es? La rama transversa. El ilion va a tener obviamente esto de aquí, que es la cresta, el arco o la cresta del ilion, ¿de acuerdo? La espina ilíaca anterior superior, espina ilíaca anterior inferior. Del lado posterior igual tenemos espina superior y posterior, la escotadura, ¿de acuerdo? Porque estas son las espinas ciáticas y estos van a ser las tuberosidades ciáticas. Otra vez, las espinas, porque son espinosas ciáticas, y las tuberosidades ciáticas. La escotadura ciática mayor, ¿de acuerdo? La escotadura ciática menor, ¿sí? ¿Qué otra cosa debemos saber? El agujero obturado, es importante saberlo. El agujero obturado. Fíjense, yo tengo aquí un espacio. Si mi cabeza fuera más chiquita, por ahí tendría que salir la cabeza del feto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué cosa no lo dejaría pasar? ¿Qué cosa obstruye esa circunferencia perfecta? Las espinas ciáticas, ¿de acuerdo? Esos son de los marcos de referencia que tienen que saber. Hay accidentes óseos que van a limitar bueno, aquí obviamente falta el sacro sobre todo, que en realidad esto debería ser así, y acá en este espacio en blanco está el sacro articulado. Bueno, esta obviamente es la canilla articular para el sacro. Otra vez, pubis, borde superior, borde inferior, cara anterior, cara posterior. La rama horizontal del pubis, la rama ascendente o descendente, ascendente si es de isquiática, descendente si es del pubis. El agujero obturado, ¿de acuerdo? El ilion. Perfecto. Sigamos con el palachoteado. El ilion, la espina ciática mayor, menor, perdón, anterior superior, anterior inferior. De atrás, la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor. Y lo que más me interesa ahora para la pelvimetría es la espina ciática y la escotadura o la tuberosidad isquiática. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, yo tengo aquí una línea, fíjense. En la parte superior del pubis se continúa con la rama horizontal, ¿de acuerdo? Y acá tenemos todo una escotadura, ¿de acuerdo? Esa la vamos a llamar línea acuata o línea nominada, ¿de acuerdo? Ese es el límite. Entonces, si yo les pregunto, la línea acuata o línea nominada se limita por
el pubis, el borde superior del pubis en su parte anterior, ¿de acuerdo? La escotadura del ilion hacia su parte lateral y el promontorio hacia su parte posterior. Nosotros aquí estamos viendo el sacro, ¿de acuerdo? Esta es la primera sacra, la segunda, todas fusionadas. Pero tienen que darse cuenta que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la última, la quinta o oxígeno. ¿De acuerdo? Y acá ya, bueno, lo que resta va a ser el coxis. ¿De acuerdo? Y el promontorio es el disco intervertebral entre la última lumbar y el sacro, y la primera sacra. Ahí vamos a empezar a discutir, porque eso es lo que el doctor Moscol dice, para mí el promontorio es la cara anterior de la primera sacra, eso que está aquí. Como fuera, digamos que esta parte, esta prominencia es el promontorio, esa prominencia donde termina la lordosis lumbar, ¿de acuerdo? Esto, ¿sí? Aquí. Pero, ¿cuál es la trascendencia de esta línea acuata? Que la línea acuata o iluminada, o escotadura pélvica, no sé cómo más la llaman, delimita lo que va a ser la pelvis mayor, en todo el anilón del ilion, de lo que es la pelvis menor, que es esto que está aquí. Y para el proceso mismo del parto, lo que es más trascendente es saber cómo se produce la anatomía en esto, que es la pelvis menor. ¿De acuerdo? Otra vez, esta es la línea acuata o inominada, y su utilidad funcional en el mecanismo del parto es que por arriba está la pelvis falsa o mayor y por debajo la pelvis menor o verdadera. ¿Por qué pelvis falsa? Porque ahí no se produce el mecanismo del parto. O sea, el parto en sí, el alumbramiento no se produce. El parto tiene más que ver con esto de aquí que vamos a llamar pelvis verdadera. ¿De acuerdo? Los órganos reproductivos, cuando tenemos una mujer no gestante, una mujer no grávida, porque grávido le llaman al útero gestante, ¿no? ¿Dónde se localiza el útero grávido? El útero no grávido. El útero no grávido, chicos, se localiza aquí, en la pelvis verdadera, abajo, ¿de acuerdo? El útero cuando está grávido y empieza a crecer, se endereza, porque usualmente el útero está así, lateralizado, ¿de acuerdo? El útero se endereza y empieza a expandirse. Y el feto ya se localiza en la pelvis falsa, ¿de acuerdo? El desarrollo del feto. Pero, fíjense, en la estructura del feto todo se puede acomodar. Para que pase por ahí, si es panzón, mete la guata y pasa. Los bracitos los acomoda y pasa. Pero la cabeza no la puede aplastar para pasar. O sea, la cabeza es lo único que del fetito no se va a poder acomodar para que atraviese el canal del parto. El mecanismo, o sea, con esto quiero decir que el diámetro de la cabeza del feto es inmodificable. Si de alguna manera se modifica, se consolidan los sincretismos, que son el montaje de un hueso, digamos, de un parietal sobre el otro, que puede traer como consecuencia malformación cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es indispensable primero recordar que el diámetro vital del feto es 9,5 centímetros. Bueno, eso es un primer momento. Lo otro, saber, recordar que hay distocias. Las distocias son esos mecanismos que impiden un alumbramiento normal y que generalmente están asociadas a malformaciones del canal del parto. Diferencia anatómica o malformación del mismo feto o de la placenta, lo que fuera. Entonces, chicos, ya saben, la pelvis falsa, la pelvis verdadera, ya hemos identificado las estructuras óseas. El coxis también tapa el canal del parto. Fíjense cuántos inconvenientes tiene el coxis, las espinas ciáticas, ¿de acuerdo? El coxis a veces es fracturable, pero las espinas ciáticas no. Así que a veces determinar el diámetro que hay entre espina y espina va a determinar también si el mecanismo del parto va a ser viable o no va a ser viable. ¿De acuerdo? Ya. Hablemos de elementos musculares. Aquí ustedes saben, que ya hablamos de miembros inferiores, que debe estar, ¿qué músculo? El sacro, el ilio psoas, ¿verdad? El ilio que viene de aquí, el psoas que viene de más arriba, músculo grueso, fuerte. Aquí la membrana obturatriz con el obturador interno y el obturador externo, obviamente por afuera. ¿De acuerdo? Aquí, ¿quiénes se insertan? Bueno, acá
se inserta el tensor de la fascia lata y el sartorio. ¿De acuerdo? A lo largo de toda la cresta, hasta aquí, el oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, en ese orden. Y en la parte de atrás, el dorsal ancho. ¿Qué otras cosas hay que recordar? En esta parte de aquí, los obturadores, el recto interno, el recto externo por acá. La escotadura ciática mayor, ¿en relación con quién está? Con el piramidal y con la emergencia del nervio ciático mayor. ¿De acuerdo? Son como que las referencias más trascendentes o que preguntan. Bien, ahora vamos a hablar de solo la pelvis menor, porque es la que anatómicamente es la que debemos conocer. Cuando hablamos de la pelvis menor, tenemos que saber que en ella van a haber 3 estrechos. ¿Qué es un estrecho? Estrechos son como pisos, digamos. Así como ustedes tienen el pabellón, primer piso, segundo piso, tercer piso, ¿de acuerdo? Digamos que la pelvis menor va a tener 3 pisos, pero esos pisos los vamos a llamar estrechos, ¿de acuerdo? Estrecho superior, estrecho medio, ¿de acuerdo? Y estrecho inferior. ¿De acuerdo? Y está delimitado de la siguiente manera. El estrecho superior es lo que está delimitado por el promontorio adelante, el borde superior del pubis, el promontorio atrás, el borde superior del pubis adelante y la línea nominal. O sea, todo este plano de aquí que corresponde al estrecho superior. ¿De acuerdo? El estrecho medio se va a ubicar con el borde inferior del pubis aquí. Esto es el arco del pubis, ¿de acuerdo? Pero esto de acá es el borde inferior del pubis. Entonces, el borde inferior del pubis, hacia adelante, la conjunción entre la tercera y cuarta sacra hacia atrás, acá, ¿de acuerdo? Esta es la conjunción entre la tercera y cuarta sacra. Porque esta es la primera, segunda, tercera, acá, ¿de acuerdo? O sea, hay un plano que va de ahí a ahí. Imagínense un plano, esto de acá, mi dedo, si fuera más largo, ya. Esto de acá. Acá, ¿de acuerdo? Ahí, de donde está el plumón de punta a punta, corresponde al estrecho medio. Obviamente toda la circunferencia, no solamente el plumón, ¿de acuerdo? Pero esos son los puntos referenciales. Y el estrecho inferior ya corresponde al plano del coxis, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí ya es el plano del coxis, ¿de acuerdo? Es lo primero que tenemos que saber. Del pubis al promontorio, pero pubis superior, ¿de acuerdo? Del pubis, pero inferior al tercero, cuarta, sacra. Y este a nivel del coxis, ¿de acuerdo? Dentro de cada uno de esos estrechos se van a producir diámetros, ¿de acuerdo? Estos diámetros obviamente tienen que ver con la cantidad en centímetros de adelante hacia atrás. Esos se van a llamar diámetros antero-posteriores, porque esto es así, ¿verdad? Esto es adelante, eso es atrás. Entonces, si hay una línea que mide el borde anterior con el borde posterior, eso va a ser un diámetro, pero es un diámetro antero-posterior. Porque también podría decir que quiero medir así, ¿de acuerdo? Eso sería un diámetro transverso. Y se me ocurre que también quiero medir así. Sería un diámetro oblicuo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Antes de pasar a eso, hay algunas características que me soplaron, que son las diferencias entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. Esta no creo que sea femenina. No, además porque la mayoría de las pelvis son masculinas. La mayoría de los cadáveres que nos dan son masculinos. Los chicos nunca, bueno, tienen estudios raros. Esta podría ser una pelvis femenina, ¿de acuerdo? Esta podría ser una pelvis femenina. Pero ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, en términos generales, la conjunción ósea masculina es más pesada que la femenina. La femenina es más liviana, ¿de acuerdo?
Segundo, el acetábulo, ¿de acuerdo? Masculino es más amplio que el acetábulo femenino, que suele ser más chiquito, ¿de acuerdo? Con respecto a la cavidad, o sea, este círculo que está aquí, la pelvis femenina por lo general es ovalada, mientras que la pelvis masculina tiene como una apariencia acorazonada, parece como un corazón, ¿de acuerdo? Fíjense que acá está el corazón, bueno, así debería ser, ¿no? El corazón, fíjense, así, el sacro por acá, el pubis por acá, como un corazón, ¿de acuerdo? Luego, la pelvis femenina es como que más, la pelvis mayor femenina es como que más amplia, como que se sirve como un plato, mientras que la pelvis mayor masculina es más alta y más angosta. No sé si me dejo entender. Obviamente porque la pelvis femenina debe ser así para que se desarrolle el feto. El varón no necesita tenerla amplia porque ahí no se va a desarrollar nada. ¿De acuerdo? Esas como características generales son las que nos ayudan a diferenciar una pelvis femenina de una masculina. Sin embargo, a su vez, cuando hablamos de mujeres, hay varios tipos de pelvis. Se habla de la pelvis platipeloide o aplanada, que sobre todo caracteriza a las razas negras. Es una pelvis ancha, de caderas bastante anchas. ¿De acuerdo? Y, o sea, ¿es fisiológico o es compatible que una cadera ancha no sufra tanto para el momento del parto? Dicho de otra manera, suelen decirse de manera tradicional que las mujeres de caderas anchas son buenas para tener hijos. Entonces, esa frase absurda la deben haber escuchado, ¿verdad? Pero no es tan absurda, en realidad fisiológicamente es más o menos cierto. El problema es que cuando son exageradamente anchas, como las razas morenas, a veces suelen ser partos muy dolorosos, porque al ser muy anchas tienen esto más hundido, ¿de acuerdo? O sea, tienen las nordosis mucho más marcadas, entonces obstruyen más el canal del parto y eso obviamente es mucho más doloroso y por lo general un truco es fracturarles el coxis, pero también duele, ¿no? Están las pelvis androides, que son pelvis de mujer pero son pelvis angostas, que tienen más características de pelvis masculina que de pelvis femenina y no suelen ser compatibles con el parto. Están las pelvis ginecoides propiamente dichas, que son las ideales, ¿no? Las de adecuado diámetro. Entonces, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, siempre los quiero los chicos. Estamos hablando de la pelvis. Allá. Entonces, más o menos eso nos ayuda a diferenciar una pelvis de otra. Entonces, chicos, ustedes con la práctica ven a una fémina aproximarse, si es de caderas muy delgadas, lo más posible es que la tengan que programar para la cesárea. Las mujeres que son muy delgaditas y que tienen caderas delgaditas también, angostitas, generalmente es mejor programarlas para cesárea para que no haya sufrimiento y para que ustedes no se corran el riesgo de tener un parto prolongado que puede causar hipoxia al feto. Acuérdense ustedes que el tiempo de duración efectivo de lo que debe demorarse el feto en atravesar el canal del parto no debe superar la hora, porque el feto sufre y entra en hipoxia. Y a la edad que el feto, bueno, o sea, a la edad que se produce el nacimiento, 1 minuto de hipoxia significa una tara mental, o sea, un deterioro neurológico importante, ¿de acuerdo? Entonces, si algunos de sus compañeritos son lentos, no es su culpa, a lo mejor se demoraron. Entiendo todo ya. No lo entiendo. Pero eso tiene que importarnos, chicos, porque ustedes van a tener partos en provincias, ¿de acuerdo? Y una de las especialidades médicas que más denuncias por mala praxis tiene es justamente gineco, porque es un aspecto sensible. La madre, cuando termina de dar a luz, es una persona demasiado sensible por la cantidad de hormonas que han actuado en ella, ¿de acuerdo? Y reclama por todo, y ella todo le parece mal y todo le parece negligencia, entonces es mejor que si ustedes tienen la duda de que ese parto se pueda prolongar, que lo programen para cesárea o lo deriven a un centro de mayor
complejidad, que tengan mucho más personal. Lo otro que quería decirles con respecto a la parte clínica es que las primigestas, o sea, las mujeres que tienen parto por primera vez son mucho más complicadas. Sus partos suelen durar 10 horas o más. Bueno, o sea, 10 horas mientras el feto encaja, porque dense cuenta que el feto primero está acá volando y luego empieza a encajar. En un rato vamos a ver cómo son los planos. Hay dos planos que nosotros tenemos que saber, los planos de Hot o las estaciones de Lee, que más o menos nos delimitan a qué altura debe estar la cabeza fetal para esperar el proceso de parto. Bueno, y lo otro, chicos, es que las mujeres multigestas, que también es algo que ustedes van a ver mucho en provincias, porque todavía sucede que las mujeres en provincias tienen 3, 4, 5, 10 y contando hijos. Los partos de las multigestas, y sobre todo de las gran multigestas entiéndanse por las que tienen más de 3 hijos, ¿de acuerdo? Son mucho más rápidos. Y a veces la gente no lo entiende. Hace poco hubo una noticia, no me acuerdo si en Loaiza o el 2 de mayo, que la mujer dio a luz en el jardín. Pero no fue que no la atendieran, sino que era una gran multigesta y ella llegó con contracciones y el bebé salió pero en 4 minutos. O sea, no dio tiempo a que estuve. ¿De acuerdo? Son cosas que ustedes tienen que conocer. ¿Por qué? Porque el piso pélvico ya está elongado. Justamente mañana se supone que deberíamos hacer la clase de perineo. Hay una serie de músculos aquí insertados que son los que constituyen el piso pélvico. ¿De acuerdo? Pero después del primer parto ya están más debilitados, después del segundo parto ya están más debilitados, después del tercer parto eso ya parece una liga suelta, ¿verdad? Una media gastada. ¿De acuerdo? Son también cosas que debemos saber. Bueno, pero volvamos a lo de los diámetros. En el estrecho superior, chicos, vamos a tener 3 diámetros que deben interesar. ¿De acuerdo? Los 3, sobre todo van a ser posteriores, porque van a ser los diámetros que van a definir si el feto pasa o no pasa. ¿Por qué? Porque el promontorio es lo que causa que el diámetro se encoja más. Fíjense, aquí está angosto, acá se amplía, acá ya no hay hueso, ahí se puede estirar porque es muscular. ¿Me dejo entender? Otra vez, esta parte de aquí es inmodificable. O sea, por más que hagan, no pueden romper ni el pubis ni el sacro, eso es imposible, no es compatible, ¿de acuerdo? Aquí se estira un poco más porque el sacro se excava, ¿de acuerdo? Entonces es más grande, más amplio. Aquí es más amplio y acá obviamente ya es más amplio. Entonces el que va a determinar si la cabeza del feto pasa o no pasa es justamente el estrecho superior. En el estrecho superior vamos a ver diámetros transversales. También hay diámetros oblicuos. ¿De acuerdo? Es importante que se acuerden de ellos, pero no es completamente fundamental. Lo que ustedes sí deben recordar son los diámetros anteroposteriores. Y cuando hablamos del estrecho superior vamos a hablar de 3 diámetros en especial. ¿De acuerdo? No está ninguno acá. Fíjense, este es el promontorio. ¿De acuerdo? Acá está el promontorio. Acá está esta es la primera sacra, sacra 1, sacra 2, sacra 3, sacra 4, cada vez son más chicos. ¿De acuerdo? Y por acá, más o menos, está el pubis. ¿De acuerdo? El borde superior del pubis, el borde inferior del pubis. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar 3 diámetros. Uno que va del promontorio al borde superior del pubis. Uno que va del promontorio al borde medio o a la parte posterior, a la cara posterior media del pubis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y uno que va del promontorio a la parte inferior. ¿Estamos de acuerdo? Y son simples, fíjense. Si va al promontorio y va a la parte superior del pubis, ¿cómo creen que se llama? ¿Por el superior? Promonto suprapúbico. ¿De acuerdo? Entonces, promonto
Y el diámetro, ¿cómo se llama? Oblicuo derecho o oblicuo izquierdo miden también casi lo mismo. Uno 11, el otro 11,5, la diferencia no es mucho. ¿De acuerdo? Luego vamos a hablar del estrecho medio. El estrecho medio ya dijimos que era el borde inferior del pubis contra 3/4. la cara anterior de la conjugación o la articulación entre Tercera y cuarta. sacro 3 y 4, ese 3 y 4. ¿De acuerdo? Aproximadamente de distancia también tiene 5 centímetros aproximadamente. Hasta más, ¿ah? 13,5 centímetros aproximadamente. ¿Sí? 13. Y finalmente tenemos este otro De 12 a estrecho 13,5. que vuelve a medir 12 centímetros, vuelve a ser más chico, ¿de acuerdo? Pero ahora hay otra cosa que a mí me interesa describir, que son las estaciones. Vamos a hacer otro gráfico similar a este, pero lo vamos a hacer aquí abajo. Acá está el S1, S2, S3, S4, S5. ¿De acuerdo? Por acá está más o menos el pubis. ¿De acuerdo? Por acá más o menos van a estar las espinas ciáticas. Por acá, ¿de acuerdo? Y por acá las tuberosidades quiáticas. ¿Me dejo entender? En nuestra parte ósea. Tenemos el promontorio, tenemos al pubis, la parte superior. Tenemos la parte inferior del pubis, tenemos acá las espinas ciáticas, ¿de acuerdo? Y acá las tuberosidades isquiáticas. ¿Sí? Cuando hablamos de un plano 1 de... Primero vamos a hablar de Hodgkin. Y luego vamos a hablar de las estaciones de acuerdo. El I es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 más. Mientras que Hot es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Más o menos así. Pero acá les voy a poner una estrellita. Esta estrellita significa que es la línea iluminada. ¿Qué sucede? ¿Para qué tengo que estudiar eso? Lo que pasa, chicos, es que en la siguiente clase, cuando veamos genitales, o sea, útero, ovarios, vejiga que no es genital, pero igual hay que estudiarla, recto, por las dimensiones, ¿de acuerdo? Se van a dar cuenta de más o menos cómo es la examinación del útero grávido. Hay algunas cosas que nosotros debemos saber con respecto a útero grávido. Por acá, el índice de Bishop se llama. Índice de Bishop. Ahora, un momento. Esto de aquí no es algo que vaya a venir en el examen de anatomía, o bueno, no sé, esto en realidad es más de clínica. Esto es algo que nosotros manejamos cuando estamos supervisando a las gestantes en el momento del parto. ¿De acuerdo? Y está anexado a varios parámetros anatómicos. Por ejemplo, la incorporación del cuello uterino. Ustedes saben que el cuello uterino está ligeramente lateralizado hacia adelante. Cuando ya se aproxima el mecanismo de parto, imagínense que es como una bolsita. Escucha, ¿alguien tiene una bolsa? Yo tengo. ¿Tienes una bolsa? Chiquita. Ya está bien, dale. Sácalo. Ya. Imagínense, chicos, que esto es el útero y lo que está dentro es el cuerpo. Mientras el útero está todavía no va a dar a luz, está así más o menos. Ligeramente tendido hacia adelante. Pero conforme la cabecita del feto avanza, para poder salir se incorpora. ¿De acuerdo? Entonces, la incorporación del cuello quiere decir que el cuello se
Otro de los parámetros es el borramiento del cuello. Usualmente el cuello uterino es así como... ¿Han inflado sus globitos de carnavales? ¿De acuerdo? ¿Se han dado cuenta que es como una perita? Entonces, la parte angosta del globo de carnavales es como el cuello uterino. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que está así y acá está hinchadito. Más o menos así es el globo, ¿verdad? Pero conforme la cabeza va bajando, el cuello se va borrando. Quiere decir que el cuello se borra, hasta que se queda así de plano. Eso es el borramiento del cuello. Ese es otro de los parámetros que se analiza en el índice de bicho. Otro de los parámetros es la dureza del cuello. Usualmente, cuando van a sus exámenes, el cuello es durito. Tiene la misma textura que la válvula pylori. El píloro, es así rígido, durito. Pero cuando esto ya está a punto de abrirse, de pronto se vuelve poco. Ustedes le ponen el dedito y más parece como la mama, ¿no? Blandito, blandito, ¿de acuerdo? Entonces, este índice de bicho, que cuando tengamos teoría, seguramente no se me va a ocurrir ponerlo, es algo clínico. Sin embargo, es algo clínico que tiene que ver con características anatómicas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes usualmente van a meter su dedito para palpar el cuello, para ver cómo está. Pero cuando el cuello ya se está borrando, quiere decir que el cuello ya está frío, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ustedes ya van a empezar a palpar otras cosas, que es el diámetro de la dilatación. Generalmente el proceso de parto, uno da como iniciado el proceso de parto cuando ya tiene 2 centímetros de diámetro. Y ahí cada vez hasta que llega a 10 centímetros de diámetro. 10 centímetros, claro, porque la cabeza del feto mide aproximadamente 9,5. Cuando ya está a 10 centímetros de dilatación, ya empieza el expulsivo, ¿de acuerdo? Pero hasta que llega a eso, ustedes van a ir palpando la cabeza del feto, aunque sea por transparencia. Primero se van a dar cuenta de que está bien arriba, ¿de acuerdo? Cuando la cabeza del feto todavía está acá, no ha encajado, todavía no ha bajado de la pelvis pylori, ¿de acuerdo? Cuando la cabeza del feto está acá, se suele decir que estamos en una estación -3. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, cuando la cabeza del feto todavía no ha bajado, estamos acá, ¿de acuerdo? Y generalmente a eso le llaman una estación -3, quiere decir que está muy alto. Esto del -3, -2, 1, 0, parece que fuera el marcador de la combi que le dice al chofer 1, 2. Eso lo maneja mucho la psicóloga. Los primeros días que ustedes están rotando no van a entender. Ustedes van a decir, está -1, -2, está 1, está 2, ¡ya! Y cuando está 2, todo el mundo empieza a correr para apoyar el parto. Significa las alturas en las que va a estar. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes van palpando. También tenemos el parámetro de las estaciones de Hodge, pero parece que con el tiempo las estaciones de Hodge, por cuestiones de moda, han dejado de ser usadas para dar más bien pase a las estaciones de Lee, que son generalmente las principales. Bueno, ¿cuáles son estos parámetros, chicos? Cuando hablamos de Hodge, primero Hodge, en la estación 1 de Hodge está entre el promontorio y el borde superior del pubis. Bueno, ¿sí? La estación 2 de Hodge está entre el S1, S2 aproximadamente y el borde inferior del pubis, ¿de acuerdo? 2. La estación 3 de Hodge está más abajo, a la altura de las espinas, que son acá, ciáticas. ¿De acuerdo? Un plano horizontal a la altura de las espinas ciáticas es aproximadamente el plano 3. Y un plano que pasa entre las tuberosidades y el coxis, tuberosidad, es el plano 4 de Hodge. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso nos marca más o menos a qué altura está la cabeza del feto. Quiere decir que en un plano 1 de Hodge la cabeza del feto está acá. En un plano 2 la cabeza está acá, ¿de acuerdo? En un plano 3 está acá, a la altura de las espinas ciáticas. En
está prácticamente en el exclusivo. Generalmente cuando nosotros tenemos al feto en un plano 3, ya tenemos que empezar a armar toda nuestra mesa de carne, que se constituye por las pinzas para clampar el ombligo, la vaina esa, las tijeras, las toallas para recibir al feto, las gasas, los hilos para la episiotomía y para la fisiografía y todo el resto de cosas que vamos a usar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de estaciones de I, ¿de acuerdo? 0, vamos a volver a hacer nuestro pulsográfico. S1, S2, S3, S4, S5, ¿de acuerdo? Y acá el 3, ¿de acuerdo? Y acá las espinas ciáticas y acá la tuberosidad izquierda. Obviamente que así no se dibuja, yo solamente estoy poniendo puntos como para cuestiones didácticas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos por encima de esto, puede ser menos 3, menos 2, perdón, menos 1, menos 2, está bien, o menos 3. Quiere decir que el feto todavía está alto, todavía no se está activando el mecanismo del parto, ¿de acuerdo? Un plano 0, ¿de acuerdo? Un plano 0 coincide con el promontorio y el borde superior del pubis. Quiere decir que la estación 0 del I coincide con el plano 1 del J. Pero ojo, ¿qué otra cosa coincide con el borde superior del pubis y el promontorio central? ¿Qué otra cosa? El límite entre la pelvis falsa y la pelvis verdadera, o sea, eso. O la determinación del estrecho superior. O sea, hay varias cosas que encajan en la misma descripción. En el borde superior del pubis por adelante y el promontorio por atrás. Entonces, cuando les digan eso de referencia, el borde superior del pubis por adelante y el promontorio por detrás, ¿qué cosas encajan ahí? Primero, la línea iluminada. Segundo, el estrecho superior. Tercero, el diámetro. ¿Cuál diámetro? Ese de acá. El diámetro promonto suprapúbico. ¿De acuerdo? Cuarto, la estación 1 de Hodgkin. Quinto, la estación 0 del I. Esas 5 cosas encajan en esos 2 puntos de referencia. ¿De acuerdo? Lo digo porque uno generalmente les varía la pregunta mientras la estructura sigue siendo la misma. Bien. Entonces, generalmente esa es la estación 0. Y de ahí las otras coinciden. La estación más 1 va a ser igual por acá. La estación más 2 va a ser para acá. Y la estación más 3, que prácticamente es el expulsivo, coincide. ¿De acuerdo? Más 1, más 2 y más 3. Y este es el 0. Y estos de acá, bueno, son neutros. ¿De acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, esto es algo que yo suelo preguntar. Esta es mi letra, es mi cinta, es mi pica, para que vean que todavía está. Y este fue el último examen que tomé. Diga qué diámetro es y cuánto mide. Si va del promontorio, ¿ok? Del promontorio al borde intrapúbico, a la parte media, es el conjugado. ¿Cuánto mide? 5,5. Y acá que era quien se inserta, y era el sacroiliaco. Y los psoas. ¿De acuerdo? Pero para que veas que no cambia. Ya. Entonces, en realidad como que así deberían ser los exámenes de pelvis en perimetría, ¿no? Tratar de poner los hilitos, o puede ser transversal, o puede ser oblicuo, y que digan a qué diámetro pertenece. La otra parte de los otros diámetros, ya les he dicho que no son tan trascendentes, pero de hecho estoy segura que lo han tratado ahora en clase, ¿de acuerdo? Y de hecho que también les han hablado de los planos de Hodgkin y de Lee, que son referenciales, y también de lo otro que tenemos que saber es la cabeza fetal y las suturas, ¿de acuerdo? Las diferencias entre la pelvis masculina y pelvis femenina. Esta obviamente es una pelvis masculina, fíjense. Comparen esta, incluso esta,
esta. Bueno, esta no está articulada, pero si tuviera su sacro en su lugar sería así, ¿de acuerdo? Entonces, traten, mirando las que están en la mesa, traten de imaginarse cómo es diferente una pelvis femenina con el diámetro, con la circunferencia esa limitada por la línea arcuata, mucho más ovalada en relación a estas. En la misma forma del canal del parto, ovalada en relación a esta que tiene columna, que es acorazonada, ¿no? Entonces, son fundamentales para determinar la diferencia entre una pelvis y otra. Ahora, yo dudo que alguien les pregunte qué pelvis es femenina o masculina, es como que medio absurdo, ¿no? Pero las partes de la pelvis ya las hemos visto, son fáciles. Fíjense además que su cavidad cotiloidea es, ¿cómo se llama esto? Su acetábulo es bastante grande también, ¿no? Y en verdad es mucho más pesado. ¿Qué otra cosa? Esto también es un poco de la parte anatómica y que seguramente en algún momento se los van a decir, pero se los voy diciendo. Los bebitos generalmente salen con un chinchón. No sé, se le llama caput. Pero es simple, pues el feto está dentro de la cavidad uterina en una presión constante. ¿De acuerdo? Y cuando el cuello se apertura y aparece la primera porcioncita de su cabeza, hay una diferencia de presiones. Es como si alguien le hiciera a la cabeza del feto, como un chupón. ¿De acuerdo? Y precisamente en su piel, que es nueva, se produce ese hematoma, esa pequeña... No es un hematoma en realidad, pero es una conjunción de líquido. ¿De acuerdo? Eso se llama caput y es completamente fisiológico. Tienen que aprender a explicárselos a las mujeres desde el punto de vista anatómico. Coincide con la apertura del útero. O sea, viene la cabeza del feto, el cuello uterino se abre y ahí sucede ese cambio de presiones. Y ya obviamente que después sale como un chinchón, y sobre todo si es primigesta, la primigesta es demasiado fastidiosa porque no entiende nada. ¿De acuerdo? Entonces tienen que saber anatómicamente, sobre todo, por qué se produjo esa diferencia de presiones. Y va a tener siempre el mismo lugar, de acuerdo a la presentación del feto. Pues si se presenta de su bregma, obviamente que el caput va a estar siempre, casi siempre tienen todos en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Ya, ¿alguna duda con respecto a pelvis ósea? ¿Ligamentos? Bueno, hay que estudiarlos, pues, ligamentos, que acabo de ver. Los más importantes, obvio, del sacroiliaco, sacroiliaco. Del sacroalciático, sacrociático, mayor y menor, ¿de acuerdo? Ya no me acuerdo de otro. Sacrotuberoso, a la tuberosidad isquiática. O sea, en realidad son como que fáciles de recordar por el nombre, ¿sí? Ya, ¿qué otra? ¿Alguna pregunta con respecto a óseo? ¿Alguna pregunta con respecto a óseo? ¿Ah? Ya. El promontorio suprapúbico también es el conjugado anatómico, ¿cierto? Sí. Tienen varios números, tienen varios nombres, ¿no? Ya están ustedes tratando de entender todos los nombres que hay. ¿Del sacroalciático no es también sacroespinoso? ¿El ligamento? Sí. Sacroespinoso, creo que sí. Sí, ¿Sí? por ahí. Por espina ciática. Sí. Ya. Articulaciones, ya. Tipos de articulaciones. Primero la de acá ya se la saben, pues es una de las artrosis. ¿De acuerdo? La que hay en la sínfisis es justamente el tipo de la sínfisis, quiere decir que no tiene movimiento. Igual que las que hay aquí, dentro del cótilo, acetábulo, que son sindesmosis. ¿De acuerdo? También son sindesmósicas las que están aquí. Igual las que están entre cada una de las vértebras sacras. ¿De acuerdo? Se supone que no deberían moverse. No hay nada. Ya, ¿alguna otra cosa? Doctora, la púbica y el varón son de la misma característica. La sínfisis Púbica, el hombre y la mujer. El varón y la mujer. Púbica. Porque no sé, creo que se mueven un poco Ah. los fetos. No. Lo que sí podemos decir es el diámetro o el ángulo del arco subpúbico.
Generalmente en la mujer es más de 70 grados, mientras que en el hombre es menos de 70 grados. ¿No? Espérate, y había otra cosa, la escotadura ciática también, igual, la escotadura ciática mayor, también en la mujer es mucho más amplia. No me acuerdo si era más de 80 grados y en el hombre de 70 grados. Por ahí, no me acuerdo exactamente los grados, 70 y 80 creo que son, 70 y 80. Pero no, o sea, no he escuchado que haya alguna otra diferencia, que sea más grande, más cosas. En realidad tiene que ver más con la angulación. Pero hace un ratito me hiciste acordar de algo y ya se me fue. Mientras me estabas preguntando me acordé de algo y ya se me fue. Hay algo que estoy olvidando. A ver, espérate un rato. Ángulos, pasar, la banda. No, ya si me acuerdo de algo mañana se lo digo.